Muy buenas noches, profe. Espero que se encuentre bien. Le saluda Isa Rodríguez con cédula 3715-2233. Vengo a grabar lo que es mi examen semestral, el video que nos solicitó con el PowerPoint que ya le entregué. El tema es financiación y gestión de riesgo en operaciones internacionales. Procedo a iniciar la... En este caso hice una presentación tipo Disney, tomando en cuenta lo que es ahora las aplicaciones modernas y tal y todo esto, ¿verdad? En la siguiente diapositiva puede ver, aquí está la presentación tipo Disney Plus, como la aplicación aparece, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es la financiación y gestión del riesgo en operaciones internacionales. El desarrollo de las operaciones de comercio internacional implica mayores riesgos y necesidades de financiación que las efectuadas en el ámbito del mercado local. Esto quiere decir en parte de que en todas negociaciones internacionales siempre va a haber un poco de riesgo, ya sea por fenómenos naturales, ya sea por una mala transacción, ya sea por problemas del gobierno, problemas políticos, problemas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en este documento se verá lo que es los métodos de pago, las transacciones, todo lo que tiene que ver con lo que es el comercio internacional. Vamos a hablar de lo que es la financiación y gestión del riesgo en operaciones internacionales. Los medios de pago en el comercio internacional. Aquí le vamos a explicar los métodos de pago más comunes en el comercio internacional. Generalmente, eh, en el comercio internacional, ¿verdad? Se utilizan métodos de pago sencillos, digamos, por ejemplo, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el comercio internacional en sí, lo que es a gran escala, se usa lo que son cheques, se usa lo que son, y estos cheques, perdón, están divididos en, vamos a hablar de lo que es la financiación y gestión del riesgo en operaciones internacionales. Cheque personal y cheque bancario. Orden de pago y la transferencia de fondos y la remesa o cobranza simple y la documentaria. Vamos a empezar rápidamente hablando del cheque. El cheque se define como un documento que contiene un mandato de pago a la vista realizado por el librador y dirigido al librado, que necesariamente tiene que ser una entidad financiera para que con cargo el saldo de una cuenta corriente que el librador tiene abierta en esa entidad financiera, esta pague el importe expresado a la persona designada en el cheque, a su portador o al mismo librado. El cheque personal, como su nombre indica, ¿verdad? Es el cheque que se usa para hacer transacciones personales entre los individuos por medio de una entidad financiera. El cheque bancario es el que utiliza lo que es directamente lo que es el por medio del banco para traspasar los fondos de un usuario a otro. La orden de pago es una petición parecida o similar a lo que es el pagaré, eh, pero se utiliza también por medio de los bancos. Es decir, eh,
Se puede hacer de manera directa o con un intermediario para pagarle a un tercero, en este caso a la otra parte, la cantidad X de dinero. Generalmente este pago se caracteriza por la existencia de soporte documental y es sumamente rápido y eficaz. Por otra parte, para las transferencias internacionales se usa el sistema SWIFT, que es el acrónimo de Society for Worldwide Financial Telecommunication. Como su nombre indica, es una comunicación internacional que se hace, ¿verdad?, por medio del sistema de pagos online. Y el otro tipo de pago es la remesa o cobranza simple y documentaria. La remesa, como su nombre indica, es una orden del exportador a su banco para que éste obtenga del librado o del comprador la aceptación o el pago de los efectos enviados. En ese caso viene siendo la cobranza simple. Y en este caso, ¿verdad?, la documentaria es la que por su nombre indica, ¿verdad?, mantiene lo que son los documentos a la hora de hacer efectivos los pagos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es la financiación y gestión del riesgo en operaciones internacionales. Modalidades financieras de las operaciones de comercio exterior. Para explicar un poquito de detalle, ¿verdad? Las fuentes de financiación internacional son grupos heterogéneos de soluciones que tienen como fin conseguir liquidez para el buen desarrollo de las actividades empresariales. Sin liquidez es difícil contratar a proveedores o mejorar los procesos. Es decir, si no tengo una entrada sólida, una fuente de financiación, un apoyo que vamos a ver más adelante, un apoyo, ¿verdad?, que me pueda brindar y sostenerme, no voy a poder tener una liquidez, no voy a poder comprarle a los proveedores o poder vender mi producto o servicio. Pueden clasificarse en dos grupos: financiación internacional a corto plazo y a largo plazo. También se puede incluir el medio o largo plazo, que lo vamos a explicar ahorita. Modalidades financieras de las operaciones de comercio exterior. Para la financiación de origen privado. Esto, como su nombre lo indica, es una inversión privada entre dos partes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser directa, puede ser indirecta también, pero no se usa un tercero o un intermediario. Modalidades financieras de las operaciones de comercio exterior. Para esta se divide en las exportaciones a corto plazo. Por ejemplo, como su nombre lo indica, ¿verdad?, estas tienen dos vías: los créditos de prefinanciación y los créditos de postfinanciación. Los objetivos de los créditos de prefinanciación es generar liquidez suficiente para fabricar los productos con destino a la exportación y tener inventario. Los de postfinanciación consisten en financiar las necesidades financieras derivadas del pago aplazado concedido al comprador extranjero. Es decir, con estas dos opciones que se mantienen lo que es las exportaciones a corto plazo,
se facilita lo que es el proceso de compra y venta o de compromiso internacional entre dos empresas o más. Las exportaciones a mediano y largo plazo, con la idea de que se facilite lo que es la exportación de productos y servicios, se ha creado unos sistemas de financiación para lo que es facilitar las exportaciones. En algunos casos, podemos mencionar un par. Forfaiting, leasing, crédito al comprador extranjero y project finance. El tercer caso de tipo de financiación sería de las compras internacionales, mejor conocido como importaciones. En este tipo de operaciones, el financiador puede ser una empresa exportadora tercera, o sea, un tercer miembro del trato, o una entidad de crédito de uno de los en este caso, del comprador, ¿verdad? Para facilitar el trámite. También se usan lo que son avales para poder hacer el proceso de compra y venta. En las modalidades financieras de las operaciones de comercio exterior. Para la siguiente presentación, como habíamos dicho, íbamos a hablar de los apoyos oficiales y los apoyos no oficiales, por decirlo así. Los instrumentos de apoyo oficiales de las operaciones de inversión directa. Aquí en Panamá, oficialmente, la inversión se da por medio de los ministerios de la República, inversiones extranjeras, entre otros. Recordando que aquí en Panamá no hay una moneda base como tal. Estamos dolarizados. Entonces necesitamos lo que es una ayuda por medio de las inversiones extranjeras y los distintos departamentos dentro de los ministerios. Aunque el apoyo oficial a las exportaciones está marcado, o por decirlo así, apoyado en lo que es el Ministerio de Comercio e Industrias, ya que es la parte principal del gobierno que se encarga de lo que es el ente regulador en cuanto a inversiones se refiere. En la siguiente diapositiva hablaremos de modalidades financieras de las operaciones de comercio exterior. Para el análisis y cobertura de los riesgos en las operaciones de comercio exterior. Hablemos de riesgos, ¿verdad? Como decía al principio, en este tipo de transacciones internacionales, generalmente los envíos de carga se hacen en varias vías. Transporte público, terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo y en algunos casos también por vía online, ¿verdad? Que son la documentación. Entonces, las operaciones de las empresas de comercio exterior se ven sometidas a una variada lista de riesgos fuera de control. Estos riesgos pueden ser pasados, ¿verdad? O traspasados a lo que es las aseguradoras, porque recordemos que toda empresa que tiene una amplia categoría de excelente servicio tiene una aseguradora o varias aseguradoras que le cubren de cualquier incidente. Entonces, generalmente dentro de los riesgos, ¿verdad? Por mencionarlo así de una manera global, están los riesgos financieros, comerciales, cambios de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está lo que mencionaba más antes, que son los fenómenos naturales, los problemas políticos, que si hay problemas de agua, protestas, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis y cobertura de los riesgos en las operaciones de comercio exterior. Hablemos de riesgos, ¿verdad? Como decía al principio,
En este tipo de transacciones internacionales, generalmente los envíos de carga se hacen en varias vías. Transporte público, eh, terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo y en algunos casos también por vía online, ¿verdad? Que son la documentación. Entonces, riesgos en las actividades de comercio internacional. Hablemos de lo que es el riesgo empresarial. Eso se puede definir como la posibilidad de que ocurra un fenómeno, ya sea natural, ya sea geopolítico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Se divide en riesgos comerciales y riesgo país. En los riesgos comerciales podríamos hablar de repente de que no se llevó la documentación de manera correcta, se envió tarde, un retraso en alguna comunicación, no se mandó la mercancía de manera correcta, no se mandó la cantidad correcta de mercancía, etcétera, etcétera. En el riesgo país, como lo decía hace un rato, se centra en los problemas políticos, que si las huelgas, las manifestaciones, que si los fenómenos naturales, que si los problemas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis y cobertura de los riesgos en las operaciones de comercio exterior. Hablemos de riesgos, ¿verdad? Como decía al principio, en este tipo de transacciones internacionales, generalmente los envíos de carga se hacen en varias vías. Transporte público, eh, terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo y en algunos casos también por vía online, ¿verdad? Que son la documentación. Entonces, hablamos de los seguros, la cobertura de riesgo comercial, el seguro de crédito a la exportación, cobertura de riesgo de cambio. Como decíamos, en Europa se usa mucho lo que es el seguro de crédito a la exportación. Nosotros acá todavía no tenemos una herramienta que compita contra eso, pero sí tenemos otras opciones que se pueden ver y estudiar un poco más a fondo. Para explicar un poquito más, el seguro de crédito a la exportación es un instrumento financiero que tiene como objetivo dotar de cobertura al exportador o a la entidad financiera frente a los riesgos comerciales, políticos extraordinarios a lo que se enfrenta una operación de comercio exterior. Y por otro lado, aportar también la asistencia técnica, cooperación y fomento de las exportaciones. Por otra parte, la cobertura de riesgo de cambio es lo que decía, el cambio de moneda, lo que por ejemplo se conoce como divisa, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay países que no tienen una moneda propia, ¿verdad? Y están utilizando lo que son monedas de otros países que son más fuertes, ¿verdad? Entonces, en esos países es más fácil hacer el comercio, pero hay países de intercambio de información comercial o intercambio de productos comerciales que se hace un poco complicado por los cambios en las divisas, por las monedas. Un ejemplo sería, por decirlo así, Japón con Estados Unidos o Japón con Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes problemas por los cambios de dinero. A veces se deposita un dinero a X hora, llega tarde por el cambio o por el cambio, porque a veces como hay cambios que rotan demasiado, a veces se envía una cantidad X pensando que el cambio es ese, pero cuando llega al país destino no es el cambio correcto, se echa para atrás la operación. Pero entonces hay que ver lo que son los seguros. Que si pasa algo así, entonces cae la cobertura, se termina la transacción y entonces después se hacen los cobros pertinentes. Creo que eso sería todo, profe. Muchas gracias.